Traicioné a mi esposo exitoso con un bueno para nada y ahora él no me perdona y me deja arruinada. ¿Por qué es tan rencoroso? ¿No entiende que me sentía sola? Bienvenido a Michhistorias de Reddit. Te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like. Eso me ayuda a llegar a más personas. Nunca pensé que terminaría escribiendo esto. Sentada en un sofá desgastado que compré de segunda mano, en un apartamento donde las paredes son tan delgadas que puedo escuchar cada discusión de mis vecinos, cada portazo, cada llanto de bebé. El refrigerador hace un ruido extraño que me despierta a las 3 de la mañana, y la mancha de humedad en el techo crece un poco más cada semana. Si cierro los ojos, todavía puedo ver mi vida anterior con una claridad que duele. La terraza con vista panorámica a la ciudad, donde las luces se encendían al atardecer como 1.000.000 de estrellas terrestres. El jacuzzi donde pasaba horas con una copa de vino, mirando el cielo. Los pisos de madera italiana que brillaban cada mañana después de que la empleada los limpiara. La cocina con isla de granito, electrodomésticos de acero inoxidable que costaban más que todo el mobiliario de mi apartamento actual. Ahora, cuando abro los ojos, veo una pared desconchada color beige sucio, una ventana que no cierra bien y deja entrar el frío, y una mesa de plástico que tambalea cada vez que apoyo los codos. El contraste es tan brutal que a veces me pregunto si toda mi vida anterior fue un sueño. Pero no lo fue. Fue real. Y yo la destruí con mis propias manos. Mi nombre es Sofía. Tengo 32 años. Y esta es la historia de cómo lo perdí absolutamente todo por creer que era intocable. Conocí a Sebastián cuando ambos trabajábamos en Quantum Consulting, una empresa de consultoría empresarial donde todos fingíamos estar muy ocupados mientras revisábamos redes sociales entre reunión y reunión. Yo tenía 26 años y acababa de ser ascendida a consultora senior. Él tenía 29 y ya era gerente de proyectos. Sebastián no era solo atractivo. Era magnético. Entraba a las salas de juntas con esa seguridad que hace que todos volteen a mirarlo, con trajes perfectamente cortados, camisas impecables, un reloj que costaba más que mi sueldo de 3 meses. Tenía esa forma de hablar clara, directa, sin rodeos, que hacía que hasta los clientes más difíciles terminaran asintiendo a sus propuestas. Nos mirábamos durante las reuniones. Yo lo sabía. Él sabía que yo lo sabía. Pero ninguno hacía nada. Había una tensión extraña, deliciosa, en ese juego de miradas que duraba segundos pero se sentían eternos. Un viernes, después de una presentación que se extendió hasta las 9 de la noche, me lo encontré en el estacionamiento. Yo buscaba las llaves en mi bolso, cansada, con los pies adoloridos por los tacones. ¿Te llevo?, preguntó, apareciendo detrás de mí como si hubiera estado esperándome. ¿Te queda de camino?, respondí intentando sonar casual, aunque mi corazón latía más rápido. Completamente, mintió con una sonrisa. Luego supe que vivía al otro lado de la ciudad, a 40 minutos en dirección opuesta. Pero en ese momento me encantó ese pequeño acto de teatro. Su auto era un BMW negro, de esos que huelen a cuero nuevo y tienen asientos con calefacción. No era el carro de un gerente de proyectos común. Era el carro de alguien que tenía otros ingresos, otros planes, otra vida más allá de esa oficina. Durante el trayecto hablamos de todo. De viajes que queríamos hacer, de metas profesionales, de lo aburridas que eran las reuniones con el cliente del sector bancario. Me hizo reír. Me hizo sentir vista, interesante, importante. Tú no vas a durar mucho en esa empresa, me dijo cuando nos detuvimos frente a mi edificio. Se te nota que quieres más. ¿Y tú?, pregunté. Yo ya tengo un pie afuera, respondió con esa sonrisa que aprendí a amar y luego a odiar. Estoy montando algo propio. Una firma de arquitectura especializada en proyectos corporativos. Solo estoy esperando el momento correcto. 3 meses después, Sebastián renunció. No lo hizo calladamente. Envió un correo a toda la empresa agradeciendo la oportunidad pero explicando que había llegado el momento de perseguir sus propios sueños. Todos hablaron de eso durante semanas. Yo pensé que no lo volvería a ver. Me equivoqué. 6 meses después, recibí un mensaje suyo. ¿Sigues ahí fingiendo que diseñas edificios en PowerPoint, o ya te aburriste? Salimos a cenar esa misma noche. Llegó en el mismo BMW, pero esta vez había una seguridad diferente en él. Ya no era el gerente ambicioso. Era el emprendedor que estaba construyendo algo desde cero. Me habló de su primer cliente grande, de su equipo pequeño pero talentoso, de la oficina que acababa de rentar en el mejor sector de la ciudad. Y yo, como una idiota, pensé, este hombre va a cambiar mi vida. Y lo hizo. Solo que no de la manera que imaginé. Los primeros 2 años con Sebastián fueron como vivir en una película. Su empresa despegó más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Ganó una licitación para diseñar un complejo corporativo enorme, luego otra para un hotel de lujo, luego otra para una sede gubernamental. El dinero empezó a llegar. Mucho dinero. Nos mudamos juntos a una casa increíble en un barrio exclusivo. 3 pisos, jardín, terraza, garaje para 3 autos. Yo seguía trabajando en Quantum, pero cada vez me costaba más concentrarme. ¿Para qué esforzarme en presentaciones mediocres cuando Sebastián ganaba en un mes lo que yo ganaba en un año? Un sábado por la mañana, mientras desayunábamos en la terraza, él dejó su taza de café y me miró con esa intensidad que tenía cuando había tomado una decisión. Renuncia, me dijo. ¿Qué? Renuncia al trabajo. No tienes que seguir ahí si no quieres. Puedes estudiar algo que realmente te apasione, montar un proyecto, viajar, lo que sea. Yo me encargo de todo. Debí haber escuchado la advertencia implícita en esas palabras. Yo me encargo de todo.
Significaba que él tendría el control, que yo dependería de él, que mi libertad sería una ilusión sostenida por su billetera. Pero yo solo escuché: puedes hacer lo que quieras sin preocuparte por dinero. Renuncié 2 semanas después. Mis compañeras me despidieron con una mezcla de envidia y lástima. «Qué suerte tienes», decían. «Ojalá yo tuviera un novio que me mantuviera». Al principio, intenté buscar mi verdadera pasión. Tomé clases de fotografía que abandoné al mes. Me inscribí en un curso de repostería que dejé a la 3ª clase. Empecé a escribir un blog de estilo de vida que nunca pasó de 5 entradas. La verdad es que no tenía pasión por nada. Y poco a poco, sin darme cuenta, mi vida se convirtió en una rutina de lujos vacíos. Despertaba a las 10 de la mañana. Desayunaba en la cama mientras revisaba redes sociales. A las 11 iba al gimnasio exclusivo del barrio, donde las mujeres competían silenciosamente por ver quién tenía mejor cuerpo, mejor ropa deportiva, mejor bolso de marca tirado descuidadamente en el casillero. Después, brunch con mis amigas en cafés caros donde pedíamos ensaladas que costaban $30 y las dejábamos a la mitad porque había que cuidar la figura. Las tardes las pasaba comprando. Online, principalmente. Ropa que usaba una vez. Zapatos que se quedaban en sus cajas. Productos de belleza que se acumulaban en el baño hasta que la empleada tenía que tirar los que caducaban sin abrir. Y Sebastián trabajaba. Trabajaba muchísimo. Salía a las 7 de la mañana, regresaba a las 10 de la noche. Viajaba 2, 3 veces por semana. Cuando estaba en casa, siempre tenía el teléfono en la mano, siempre estaba en una llamada, siempre estaba resolviendo algo urgente. Al principio lo entendía. Luego empecé a resentirlo. Y finalmente, comencé a tratarlo con un desprecio que ahora me avergüenza recordar. Si llegaba tarde a cenar, lo recibía con comentarios ácidos. «Otra reunión importantísima, supongo. Espero que valga la pena el traje nuevo que te compraste». Si me preguntaba cómo había estado mi día, respondía sin mirarlo, como siempre: aburrida, esperando a que mi esposo aparezca. Si intentaba hablar de su trabajo, bostezaba exageradamente: «Sebastián, de verdad, no me interesa cuántos metros cuadrados tiene el proyecto nuevo. Ya me lo contaste ayer. Y antier. Y la semana pasada». Empecé a referirme a todo como mi casa, mi terraza, mi auto, mi vida. Como si todo hubiera salido de mí, como si yo hubiera construido ese imperio mientras él solo había estado ahí para firmar los cheques. Mis amigas me seguían el juego. «Tu casa es hermosa. Ese bolso que compraste es divino. Deberías decorar la sala de nuevo, ya se ve vieja». Y yo asentía, sintiéndome importante, necesaria, merecedora de todo eso. Me convertí en un monstruo de soberbia. Pero estaba tan cegada por el brillo de mi vida perfecta que no me di cuenta. Fue en un spa. Un martes por la tarde. Sebastián estaba de viaje en una ciudad costera, presentando una propuesta para un resort de lujo. Iba a estar fuera 5 días. Yo había reservado un masaje en mi spa favorito, uno de esos lugares minimalistas con piedras zen, música de agua corriendo y aromas de lavanda. El masajista regular, un señor serio de 50 años que nunca hablaba más de lo necesario, estaba enfermo. Me atendió su reemplazo temporal. Se llamaba Javier. Tenía unos 30 años, cabello largo hasta los hombros recogido en un moño despeinado, barba de varios días, tatuajes que se asomaban por el cuello de su uniforme blanco. No era feo, pero tampoco era particularmente atractivo. Era el tipo de hombre que ves y olvidas en 5 minutos. Excepto por la forma en que me miró. No fue una mirada profesional. No fue una mirada tímida. Fue una mirada directa, sin disculpas, que decía claramente: «Te veo. No como la esposa de alguien. No como una cliente más. Te veo a ti». «¿Primera vez que vienes?», preguntó mientras preparaba los aceites. «Vengo todas las semanas», respondí con ese tono de superioridad que había perfeccionado. «Pero nunca te había visto». «Es mi 3er día aquí. Reemplazo temporal». Se acercó. Olía a sándalo y a algo más salvaje, menos refinado que los perfumes caros de Sebastián. «Acuéstate. Vamos a quitarte toda esa tensión que traes en los hombros». Durante el masaje, habló. No como el masajista anterior que guardaba silencio religioso. Habló de viajes que había hecho con mochila al hombro, de playas donde había dormido bajo las estrellas, de su filosofía de vida que básicamente se resumía en tener lo mínimo necesario para ser libre. «Libertad», repetí con una risa. «Qué interesante concepto». «¿No te consideras libre?», preguntó presionando un punto doloroso en mi espalda baja. «Tengo todo lo que quiero», respondí. «No necesito ser libre. Necesito estar cómoda». Me murmuró. «A veces la comodidad es la peor de las prisiones». Debí haberlo encontrado pretencioso. Debí haber rodado los ojos ante su discurso barato de espíritu libre. Pero algo en su voz, en la seguridad con la que decía esas cosas, me hizo sentir inquieta, curiosa. Al terminar la sesión, me entregó su tarjeta personal. «Por si quieres reservar directo conmigo la próxima vez», dijo con una media sonrisa. «Aunque solo estaré aquí 2 semanas más. Después me voy a la montaña. Hay un retiro de yoga que estoy ayudando a organizar». «¿Qué? Espiritual», comenté guardando la tarjeta en mi bolso de marca. «Tú deberías ir. Te haría bien desconectarte de todo esto». Hizo un gesto vago que abarcaba mi ropa cara, mis uñas perfectas, mi vida entera. Me ofendí. Pero también, de una manera retorcida, me sentí vista.
Esa noche, sola en mi casa enorme, miré la tarjeta. Decía, Javier Torres. Terapeuta holístico. Masajes. Reiki. Coaching de vida. La tiré a la basura. Al día siguiente la saqué de la basura. 2 días después, le escribí por WhatsApp. Hola. Soy la clienta del martes. Me gustaría reservar otra sesión contigo antes de que te vayas. Respondió a los 2 minutos. Claro. ¿Mañana a las 3? Aunque el spa está lleno. Podríamos hacerlo en tu casa si tienes espacio y una camilla. Era una trampa obvia. Tan obvia que debería haberla visto desde kilómetros de distancia. Pero no la vi. O no quise verla. Está bien. Te mando la dirección. Y así, sin darme cuenta, o tal vez dándomela pero fingiendo que no, abrí la puerta a la destrucción. Javier llegó a las 3 en punto en una moto vieja y ruidosa que desentonaba brutalmente con el barrio de casas millonarias y autos importados. Traía su camilla plegable al hombro y una mochila raída. Bonita casa, comentó mirando alrededor sin ninguna emoción. Como si ver casas así fuera lo más normal del mundo. O como si no le importara en absoluto. Preparó todo en la sala de estar porque ahí había más luz natural. Puso música de cuencos tibetanos. Me pidió que me acostara. Esta vez el masaje fue diferente. Más lento. Más íntimo. Sus manos se demoraban más tiempo en cada zona, presionaban más profundo, exploraban con una familiaridad que no debería haber existido en una segunda sesión. Tienes mucha tensión aquí, dijo presionando mi espalda baja. Y aquí. Su mano subió por mi columna. Es como si cargaras un peso invisible. Mi vida es muy estresante, dije automáticamente. Se rió. ¿En serio? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Me quedé callada porque la verdad era vergonzosa. No me dedicaba a nada. Administro mi hogar, dije finalmente, usando la frase que había ensayado para situaciones como esta. Administras tu hogar, repitió con ese tono que no sabía si era burlón o genuinamente curioso. Eso suena a código para, no hago nada. Me ofendí. Hago muchas cosas. Voy al gimnasio. Veo a mis amigas. Mantengo todo en orden. Pero no trabajas. No necesito trabajar. Mi esposo gana suficiente para los dos. Se quedó callado un momento. Sus manos dejaron de moverse. ¿Y eso te hace feliz?, preguntó finalmente. La pregunta me golpeó como una bofetada. Nadie me había preguntado eso en años. Todos asumían que yo era feliz. Yo misma asumía que era feliz. Por supuesto, mentí. Me murmuró otra vez. Y siguió con el masaje. Cuando terminó, rechazó el té que le ofrecí. Tengo que irme. Tengo otra sesión. Le pagué en efectivo. Billetes que saqué de la cartera de Sebastián porque yo no tenía efectivo propio, no tenía cuenta propia, no tenía nada propio realmente. Gracias, dijo guardando el dinero sin contarlo. Fue un placer trabajar contigo, Sofía. La forma en que dijo mi nombre, tan casual pero tan cargada de algo que no podía identificar, me provocó un escalofrío. ¿Cuándo te vas a la montaña?, pregunté de repente, sin saber por qué me importaba. En una semana. ¿Puedes venir otra vez antes de irte? Me miró directo a los ojos. ¿Estás segura de que quieres que venga? No era una pregunta inocente. Los dos lo sabíamos. Sí, dije. Y sentí que algo en mí se rompía con esa palabra. La tercera sesión fue 3 días después. Sebastián seguía de viaje, ahora en una presentación en la capital. Llamaba todas las noches, pero yo contestaba distraída, cortante. ¿Todo bien por allá?, preguntaba. Sí, todo perfecto. Estoy ocupada. Después hablamos. ¿Ocupada en qué? Sebastián, no me interrogues. Te tengo que colgar. Y colgaba para responder los mensajes de Javier que se habían vuelto más frecuentes, más personales. ¿Qué haces? Aburrida en esta casa enorme. Una mujer como tú no debería estar aburrida. Una mujer como yo. Bella. Inteligente. Con todo el tiempo del mundo y ninguna obligación. ¿Estás coqueteando conmigo, Javier? ¿Quieres que coquetee contigo? Debí haber dejado de responder. Debí haber bloqueado su número. Debí haber recordado que tenía un esposo que trabajaba día y noche para que yo viviera en esa casa enorme, para que tuviera ese tiempo libre, para que no me faltara absolutamente nada. Pero no lo hice. Tal vez escribí. La tercera sesión de masaje nunca sucedió. Javier llegó. Preparó la camilla. Puso la música. Pero cuando me pidió que me acostara, se acercó demasiado. Y yo no me alejé. Esto es una mala idea, susurró con su boca cerca de mi oído. Lo sé, respondí girándome para mirarlo. Tu esposo podría destruirme. No va a enterarse. Siempre se enteran. Pues no le digas. Y ahí terminó cualquier pretensión de que aquello era solo un masaje, solo una amistad, solo una distracción inocente. No voy a dar detalles de lo que pasó después. Solo diré que crucé todas las líneas que juré nunca cruzar. En mi casa. En mi cama. En los mismos lugares donde Sebastián dormía, trabajaba, vivía. Y lo peor no fue el acto en sí. Lo peor fue la sensación de poder que me dio. La sensación de que yo podía tenerlo todo, la seguridad de mi matrimonio y la emoción de algo prohibido. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está gustando. Suscríbete a Michhistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas.
La sensación de que era más lista que todos, de que podía jugar con fuego sin quemarme, de que las reglas que aplicaban a otras personas no aplicaban a mí. Me convertí en una experta en mentiras. Borraba mensajes. Duchaba inmediatamente después de ver a Javier. Lavaba las sábanas. Ventilaba la casa. Compraba ambientadores nuevos. Cuando Sebastián regresaba de sus viajes, lo recibía sonriente, besándolo en la mejilla con la misma boca que había besado a otro hombre horas antes. Y no sentía culpa. Sentía triunfo. Te extrañé, decía Sebastián abrazándome. Yo también, mentía yo, pensando en cuántas horas faltaban para que volviera a salir de viaje y yo pudiera llamar a Javier. Javier nunca se fue a la montaña. Encontró excusas. El retiro se pospuso. Necesito juntar más dinero. Hay algo aquí que me retiene. Ese algo era yo. Y yo, en mi arrogancia infinita, me sentía halagada. Empecé a tratarlo mejor que a Sebastián. Cuando Javier me escribía, respondía en segundos. Cuando Sebastián me llamaba, dejaba que sonara hasta el buzón de voz. Le compraba regalos a Javier con el dinero de Sebastián. Una chamarra cara porque la tuya está muy gastada, un perfume porque deberías oler mejor, hasta le pagué el arreglo de su moto. Y mientras tanto, con Sebastián era cada vez más fría, más distante, más cruel. Si me preguntaba qué había hecho en el día, respondía molesta. Lo de siempre. ¿Por qué preguntas tanto? Si llegaba con un regalo, lo miraba sin emoción. Otra cosa más. Ya no me cabe nada. Si intentaba ser romántico, lo rechazaba. Estoy cansada. Mañana. Vi cómo algo en sus ojos cambiaba. Vi cómo dejaba de intentar. Vi cómo se alejaba. Y en lugar de asustarme, me alivió. Porque significaba que tendría más espacio, más tiempo, más libertad para seguir con mi traición. Lo que no vi, porque estaba demasiado ocupada en mi burbuja de engaños, era que Sebastián no se estaba alejando por rendirse. Se estaba alejando para observar mejor. Para juntar evidencia. Para preparar su jugada final. La primera señal fue sutil. Una noche, después de cenar en un silencio incómodo, Sebastián dejó el tenedor sobre el plato con un ruido que sonó demasiado fuerte en el comedor vacío. ¿Hay algo que quieras decirme, Sofía? Preguntó sin mirarme. Mi corazón dio un vuelco, pero forcé una expresión de confusión. ¿A qué te refieres? Te noto diferente. Distante. El celular no te suelta. Sales más de lo normal. ¿Me estás acusando de algo? Mi voz se elevó con una indignación que practiqué a la perfección durante años de manipulación. No te estoy acusando. Solo te pregunto. Su tono era calmado, demasiado calmado. Si hay algo que esté pasando, prefiero que me lo digas tú. Me levanté de la mesa con dramatismo. Lo que está pasando es que estoy harta de que siempre estés fuera, y cuando estás aquí estás pensando en el trabajo. Pero claro, la que tiene el problema soy yo, ¿no? Subí a la habitación y cerré de un portazo. En lugar de sentir culpa, sentí victoria. Había volteado la situación. Él era el malo. Yo era la víctima incomprendida. Le escribí a Javier, necesito verte. Mañana. Sebastián está insoportable. ¿Crees que sospecha? Respondió. No. Es demasiado ingenuo. Además, está demasiado ocupado para darse cuenta de nada. Qué equivocada estaba. En los días siguientes, Sebastián empezó a comportarse extraño. Llegaba a casa más temprano sin avisar. Hacía preguntas específicas sobre lugares donde yo decía haber estado. Una tarde me llamó cuando yo estaba con Javier en un café. ¿Dónde estás? En el centro comercial. ¿Por qué? ¿En cuál? El de siempre. Plaza Norte. Qué raro. Acabo de pasar por ahí y no vi tu auto. El corazón se me detuvo por un segundo. Pues tal vez no miraste bien. Está estacionado en el segundo piso. Ajá. Bueno, después hablamos. Colgué con las manos temblando. Javier me miraba preocupado. Tu esposo está sospechando. No seas paranoico. Solo fue casualidad. Pero empecé a tener más cuidado. O eso creía. Una noche, Sebastián llegó diciendo que iba a contratar a alguien para actualizar el sistema de seguridad de la casa. Han habido varios robos en el vecindario. Quiero instalar cámaras nuevas, mejorar las alarmas. Me pareció lógico. No sospeché nada. Me parece bien. Haz lo que tengas que hacer. Me puso delante varios documentos. Necesito que firmes estas autorizaciones para que el técnico pueda acceder a toda la casa y al sistema eléctrico. Firmé sin leer. Siempre firmaba sin leer. Sebastián se encargaba de todo lo legal, lo financiero, lo importante. Yo solo firmaba donde me decía que firmara. ¿Algo más? Pregunté distraída, revisando mi teléfono. Sí. También actualicé nuestro acuerdo patrimonial. Es algo que recomendó el abogado por si algún día queremos vender la casa o hacer inversiones más grandes. Son solo tecnicismos legales. Firmé esos documentos también. Sin leer. Sin preguntar. Con una confianza ciega en el hombre que estaba traicionando cada día. Los técnicos llegaron a instalar las cámaras. Tardaron 2 días. Yo me mantuve fuera de la casa todo ese tiempo, con Javier, en hoteles baratos que pensaba que Sebastián nunca descubriría porque yo pagaba en efectivo que sacaba poco a poco de su cartera. No se me ocurrió pensar que Sebastián podía estar rastreando el GPS de mi auto. Que podía estar revisando los estados de cuenta. Que podía estar juntando cada pequeña pieza de evidencia de mi traición.
Yo seguía creyendo que era más inteligente que él. Que podía seguir jugando ese juego peligroso sin consecuencias. La segunda señal llegó cuando mis amigas empezaron a hacer preguntas incómodas. Sofía, te veo diferente. Como más, no sé. ¿Distraída? Dijo Ana durante uno de nuestros brunches. Estoy bien. Solo un poco cansada. ¿Cansada de qué? Tu vida es básicamente vacaciones permanentes. Se rió, pero había algo en su tono que no me gustó. Tú no entiendes lo que es estar sola en una casa enorme mientras tu esposo viaja constantemente. Por favor. Yo cambiaría mi vida por la tuya sin pensarlo. Se inclinó hacia adelante bajando la voz. Solo te voy a decir una cosa, y te lo digo porque te aprecio. No hagas ninguna estupidez. Hombres como Sebastián no se encuentran dos veces. Todo lo que tienes es gracias a él. Me ofendí profundamente. No todo es gracias a él. Yo también aporto. ¿Qué aportas exactamente? No supe qué responder. Me levanté de la mesa indignada. ¿Sabes qué, Ana? Tal vez tú deberías preocuparte por tu propia vida y dejar de meterte en la mía. No volví a hablarle. Bloqueé su número. Corté con cualquier amiga que se atreviera a cuestionarme. Me rodeé solo de personas que me alimentaban la ilusión de que yo tenía el control, de que yo merecía todo sin esfuerzo, de que las reglas no aplicaban para mí. La tercera señal, la más clara, la que debía haber tomado como alarma roja definitiva, llegó una noche cuando Sebastián y yo estábamos en la cama. Él revisaba su laptop, yo mi celular. Javier me había enviado una foto. Una foto suya en la que se veía atractivo, con la luz del atardecer. Sonreí sin darme cuenta. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Sebastián. Bloqueé el teléfono rápidamente. Nada. Un meme que me mandó una amiga. ¿Puedo verlo? Ya lo cerré. Era tonto. Me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Sabes? Hay algo que he estado pensando últimamente. ¿Qué cosa? Que quizás debería viajar menos. Pasar más tiempo en casa. Contigo. Se me heló la sangre. ¿Por qué? Tu empresa está creciendo. Necesitas estar ahí. Puedo delegar más. Contratar gente. No tiene sentido construir todo esto si no puedo disfrutarlo con mi esposa. No seas dramático, Sebastián. Estás bien como estás. Además, yo también tengo mi rutina. Me sentiría presionada si estuvieras aquí todo el tiempo. Se quedó callado un momento largo. Entiendo. No queremos presionarte. Cerró la laptop. Apagó la luz. Se dio la vuelta dándome la espalda. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, sintiendo como Sebastián respiraba al otro lado de la cama, preguntándome si de verdad sospechaba algo o si yo estaba siendo paranoica. Le escribí a Javier a las 3 de la mañana. Creo que sabe algo. Respondió inmediatamente, como si tampoco pudiera dormir. Entonces termina esto. Aléjate de mí. ¿Qué? ¿Ahora me vas a abandonar? No es abandono. Es supervivencia. Tu esposo es poderoso. Yo no tengo nada. Si esto explota, tú tendrás abogados. Yo terminaré en la calle. Me di cuenta en ese momento de que Javier nunca había estado conmigo por mí. Estaba conmigo por lo que yo representaba. Acceso a una vida que nunca podría tener. Comodidad prestada. Lujo temporal. Pero estaba tan metida en mi propia mentira que no quise aceptarlo. No seas cobarde. No sabe nada. Solo está paranoico. Tú sabrás. Pero yo ya di bastante. No respondió más esa noche. Ni la siguiente. El derrumbe no fue instantáneo. Fue un deslizamiento lento, doloroso, inevitable. Todo comenzó con una cena. Un jueves por la noche, Sebastián llegó temprano. Me sorprendió porque no había avisado que vendría. Arréglate, me dijo. Reservé en 4 Stagioni. Era mi restaurante favorito. El lugar donde habíamos celebrado nuestro aniversario, donde nos habíamos comprometido, donde todo había empezado cuando aún éramos felices. ¿Y esto? Pregunté sospechando pero sin querer admitirlo. Necesitamos hablar. Esas 3 palabras. Las 3 palabras más aterradoras en cualquier relación. Me puse un vestido negro ajustado, tacones altos, el collar de diamantes que él me había regalado 2 años atrás. Me maquillé perfectamente. Me miré al espejo y pensé, todavía soy hermosa. Todavía tengo poder sobre él. Todo va a estar bien. Qué equivocada estaba. En el restaurante, Sebastián estaba extrañamente tranquilo. No revisaba el celular. No saludaba a conocidos. Solo me miraba con una intensidad que me ponía nerviosa. ¿Qué pasa?, pregunté tomando el menú para evitar su mirada. Todavía no pidas. Primero necesito enseñarte algo. Puso sobre la mesa un sobre manila. Mi corazón empezó a latir descontroladamente. ¿Qué es eso? Ábrelo. Con las manos temblando, abrí el sobre. Adentro había fotografías. Muchas fotografías. Yo y Javier entrando a un hotel. Yo y Javier en un café, tomados de la mano. Mi auto estacionado frente a su apartamento. Javier saliendo de mi casa. Nosotros besándonos en un parque alejado donde pensé que nadie nos vería. Sebastián. Mi voz salió como un susurro ahogado. Hay más. Sacó otra carpeta. Registros del GPS de tu auto. Los kilómetros no coinciden con los lugares donde dices que vas.
Gastos en hoteles que pagaste en efectivo pero que de todas formas aparecen porque reservaste con tu correo electrónico. Mensajes de texto. Mensajes. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo tienes mis mensajes? No tengo los tuyos. Tengo los de él. Me mostró capturas de pantalla. Javier enviándole fotos mías a un amigo. Javier presumiendo de que estaba con una señora rica que me mantiene. Javier riéndose de mí, de mi ingenuidad, de lo fácil que había sido manipularme. Las palabras bailaban frente a mis ojos. No podía enfocarlas. No podía respirar. Ese amigo, continuó Sebastián con una calma aterradora, es primo de uno de mis socios. Me lo mostró hace 3 semanas porque le pareció sospechoso que describiera a alguien exactamente como tú. No es lo que parece, dije automáticamente, aunque claramente era exactamente lo que parecía. Sebastián dejó escapar una risa seca, sin humor. ¿Ese es tu mejor argumento? No es lo que parece. Fue un error. Ya terminé con él. Estaba confundida. Confundida. Repitió la palabra como si fuera un insulto. Te di todo, Sofía. Una casa. Una vida cómoda. Libertad total. Nunca te revisé el celular. Nunca te cuestioné. Te di la confianza completa. Y tú decides traicionarme con un masajista que se burla de ti con sus amigos. No hables así de él, dije sin pensar. Y ahí fue cuando vi cómo algo se rompía definitivamente en los ojos de Sebastián. Como si una luz se apagara para siempre. Entiendo, dijo recostándose en la silla. Entonces realmente no hay nada que salvar aquí. Sebastián, por favor, fue un error. Un momento de debilidad. Tú nunca estás. Me sentía sola. Levantó la mano para silenciarme. No intentes culparme de tu decisión. Yo trabajaba para que tú pudieras vivir sin preocupaciones. Para que tuvieras todo lo que quisieras. Eso no justifica lo que hiciste. ¿Y ahora qué? Mi voz sonó patética, suplicante. ¿Me vas a gritar? ¿Vas a hacer un escándalo? No. Tomó un sorbo de agua. Ya hice lo que tenía que hacer. ¿Qué hiciste? Su mirada fue fría, calculada, final. Hablé con mi abogado. Revisamos el acuerdo prenupcial que firmaste antes de casarnos. ¿Lo recuerdas? Vagamente recordaba un notario, papeles, una firma rápida. Eso fue hace años. Sí. Y en ese acuerdo hay una cláusula muy específica sobre infidelidad comprobada. Si uno de nosotros engaña al otro y se puede demostrar, el infiel renuncia a cualquier derecho sobre propiedades, cuentas, inversiones. Todo queda del lado no culpable. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. No puedes hacerme eso. No es que pueda o no. Ya lo hice. Ya inicié el divorcio. Ya protegí todos los bienes. Y tú firmaste documentos actualizando ese acuerdo hace 2 semanas cuando te dije que eran para el sistema de seguridad. Recordé esa tarde, firmando papeles sin leer, confiada, distraída por mensajes de Javier. Me engañaste. Yo te engañé. Dejó que la ironía de esas palabras flotara entre nosotros. Tienes 2 semanas para sacar tus cosas de la casa. Las tarjetas están canceladas desde hace 1 hora. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. Y ya hablé con tus padres. Prefiero que sepan la verdad por mí. Llamaste a mis padres. Ahora sí sentí pánico real. ¿Estás loco? Estoy siendo transparente. Algo que tú nunca fuiste conmigo. Se levantó dejando dinero en efectivo sobre la mesa para pagar la cena que ninguno había tocado. Puedes quedarte si quieres, dijo poniéndose el saco. Yo ya terminé aquí. Sebastián, por favor. Me levanté también, sujetándolo del brazo. No me hagas esto. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. Te lo juro. Miró mi mano en su brazo y la retiró con delicadeza, como si le diera asco tocarme. No fue un error, Sofía. Fue una elección. Muchas elecciones. Durante meses. Y ahora yo estoy eligiendo también. Se fue. Lo vi caminar hacia la salida, saludar brevemente al maitre, salir a la calle iluminada. Yo me quedé de pie, temblando, sintiendo las miradas de otras mesas, el murmullo de gente que había presenciado nuestra conversación. Salí del restaurante tropezándome con mis propios tacones. Subí a mi auto. Intenté arrancar pero mis manos temblaban tanto que no podía meter la llave. Llamé a Javier. Sonó. Buzón de voz. Volví a llamar. ¿Qué pasó? Respondió con voz cansada. Sebastián lo sabe todo. Tiene fotos. Mensajes tuyos. Dice que va a divorciarme y dejarme sin nada. Silencio largo al otro lado. Javier. Laura, yo no quiero problemas. ¿Cómo que no quieres problemas? Ya estás metido. Apareces en las fotos. En los mensajes. Oye, tranquila. Yo no te obligué a nada. Tú viniste a mí. Tú me buscaste. Esto es tu problema, no mío. Mi problema. No podía creer lo que estaba escuchando. Estuvimos juntos durante meses. Me dijiste que sentías algo por mí. Dije muchas cosas. Tú también dijiste muchas cosas. Pero la realidad es que tú estás casada con un tipo millonario y yo soy nadie. Si tu esposo quiere destruirme, puede hacerlo. Así que mejor me mantengo lejos. Eres un cobarde. Llámame lo que quieras. Pero no me vuelvas a contactar. Ya borré todos tus mensajes.
Haz lo mismo. Y colgó. Ahí estaba yo. Sola en el estacionamiento de un restaurante caro. Sin esposo. Sin amante. Sin vida. Y aunque todavía no lo comprendía del todo, sin absolutamente nada. Las 2 semanas que siguieron fueron un descenso al infierno. Primero fue la humillación económica. Mi tarjeta de crédito fue rechazada en el supermercado cuando intenté comprar comida. La cajera me miró con esa expresión de lástima que se reserva para gente que claramente está pasando por algo malo. ¿Tiene otra forma de pago?, preguntó bajando la voz. Debe ser un error. Inténtelo otra vez. Lo intentó. Rechazada nuevamente. Tuve que dejar las compras ahí y salir rápidamente, sintiendo las miradas de todos los que hacían fila detrás de mí. En el gimnasio, mi membresía fue cancelada. Señora, el titular de la cuenta cerró todos los servicios asociados. En el spa. En la peluquería. En el salón de uñas donde iba cada semana. Todo cancelado. Llamé a Sebastián. ¿Cancelaste todo? Te dije que lo haría. ¿Cómo se supone que voy a vivir? Tendrás que encontrar la manera. Como todo el mundo. No puedes dejarme así. Puedo y lo estoy haciendo. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para discutir los detalles finales del divorcio. No vuelvas a llamarme. Colgó. La segunda humillación vino de mis padres. Fui a su casa porque necesitaba refugio, consuelo, que alguien me dijera que todo iba a estar bien. Mi madre abrió la puerta con los ojos rojos de llorar. Mamá, yo. ¿Cómo pudiste, Sofía? Su voz se quebró. Sebastián vino aquí. Nos lo contó todo. Nos mostró las pruebas. ¿Cómo pudiste hacerle eso a un hombre que te dio todo? Mamá, por favor, necesito que me escuches. Yo te escuché durante años hablando de lo aburrida que estabas, de lo sola que te sentías. Y yo te decía que valoraras lo que tenías. Pero tú nunca escuchas. Mi padre apareció detrás de ella. No dijo nada. Solo me miró con una decepción tan profunda que dolió más que cualquier grito. Papá. No podemos ayudarte económicamente, dijo con voz plana. A duras penas nos alcanza para nosotros. Y francamente, no creo que merezcas nuestra ayuda después de lo que hiciste. ¿No merezco ayuda? Soy su hija. Eres una adulta que tomó decisiones adultas. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Cerraron la puerta. Me quedé parada en su porche, en el barrio de clase media donde crecí, mirando la puerta cerrada, sintiendo que el mundo entero me daba la espalda. El divorcio fue brutalmente rápido. El abogado de Sebastián tenía todo preparado. El acuerdo prenupcial era claro. La evidencia de infidelidad era irrefutable. Mi propio abogado, uno barato que contraté con lo poco que tenía, me dijo la verdad sin rodeos. Señora, no tiene caso. El acuerdo es legal. La evidencia es contundente. Si va a juicio, va a gastar dinero que no tiene para llegar al mismo resultado. Mejor acepte la oferta. La oferta era una compensación única de $50.000. Sonaba como mucho hasta que hice cálculos. Renta, comida, servicios, transporte. Con suerte me alcanzaría para 6 meses si vivía de forma muy austera. ¿Y la casa? ¿Los autos? ¿Las inversiones? Todo es de él. Usted renunció a cualquier derecho cuando firmó el acuerdo y cuando cometió infidelidad. Pero yo también construí esa vida. El abogado me miró con algo parecido a la lástima. Señora, ¿qué construyó exactamente? ¿Trabajó? ¿Aportó dinero? ¿Hizo inversiones? No tuve respuesta. Firmé los papeles del divorcio en una oficina fría, con Sebastián sentado al otro lado de la mesa, sin mirarme ni una sola vez. ¿Podemos hablar? Intenté cuando terminamos. No hay nada de qué hablar. Sebastián, por favor. Sé que cometí un error terrible, pero no merezco esto. Finalmente me miró. ¿Sabes qué es lo más triste? Que después de todo, todavía crees que no merecías consecuencias. Todavía crees que el mundo gira a tu alrededor. Se levantó y se fue sin decir más. Esa fue la última vez que hablé con él directamente. Me mudé a un apartamento que encontré en una zona que nunca habría considerado antes. Segundo piso sin ascensor. Una habitación. Cocina minúscula. Baño con azulejos despegados. Vecinos ruidosos. El día de la mudanza, una camioneta vieja llevó mis cosas. No la empresa elegante que había usado cuando me mudé con Sebastián. Una camioneta alquilada que olía a humedad y cigarrillo. Empaqué mi ropa de diseñador en cajas de cartón. Mis zapatos caros. Mis bolsos de marca. Todo lucía ridículo en ese contexto, como disfraces de una vida que ya no me pertenecía. Y necesitaba trabajar. A los 32 años, con un currículum congelado de 6 años atrás, salí a buscar empleo. Las entrevistas fueron humillantes. ¿Por qué dejó su trabajo anterior? Decidí tomar un tiempo para explorar otras opciones. ¿Y qué hizo durante estos 6 años? Administré mi hogar. Trabajé en proyectos personales. ¿Qué tipo de proyectos? Bueno, tomé clases de fotografía. Escribí un blog. El blog generó ingresos. No. Entiendo. Nadie me llamaba de vuelta. Finalmente conseguí trabajo en una boutique de ropa en un centro comercial pequeño. Salario mínimo. Turnos de 9 horas de pie. Sin beneficios. El primer día, mientras doblaba camisetas que antes habría comprado sin mirar el precio, sentí que había caído en una dimensión paralela.
Asegúrate de doblarlas bien, me dijo mi supervisora, una chica de 23 años. El gerente es muy estricto con eso. Sí, claro. Y cuando atiendas clientes, sonríe siempre. Incluso si son groseros. Asentí sintiendo un nudo en la garganta. A media tarde entró un grupo de mujeres bien vestidas, riendo, cargando bolsas de tiendas caras. Me recordaron dolorosamente a mis examigas. Una de ellas me miró 2 veces. Se acercó. Sofía. Era Marcela. Una conocida del gimnasio. Hola, Marcela. ¿Trabajas aquí? No pudo ocultar su sorpresa. Sí. Intenté sonar natural. ¿Puedo ayudarte con algo? Yo, no sabía. Me miró de arriba abajo, tomando nota del uniforme barato, del gafete con mi nombre, de mis zapatos planos. ¿Todo bien? Todo perfecto. Ah, qué bien. No sonó convincente. Bueno, solo estaba mirando. Cuando se fue, la escuché susurrarle algo a sus amigas. Todas voltearon a verme. Se rieron. Esa noche, en mi apartamento, comí fideos instantáneos sentada en el piso porque todavía no había comprado una mesa. Miré mis manos antes siempre perfectamente manicuradas, ahora con las uñas cortas y sin pintar porque no podía pagar el salón. Y lloré. Lloré por todo lo que había perdido. Por todo lo que había destruido. Por la vida que tuve y ya nunca volvería a tener. Los meses siguientes fueron una rutina monótona de supervivencia. Despertar a las 6 de la mañana. Ducharme rápido porque el agua caliente se acababa en 5 minutos. Desayunar cereal barato. Tomar 2 buses para llegar al trabajo. 9 horas de pie atendiendo clientes, muchos de ellos groseros. 2 buses de regreso. Comprar algo en el supermercado económico. Llegar al apartamento. Cenar algo simple. Dormir. Y repetir. Sin gimnasio. Sin brunch. Sin spa. Sin vacaciones. Sin nada que no fuera absolutamente necesario. Aprendí el valor real del dinero. Cada billete que ganaba con mi trabajo lo contaba 2 veces antes de gastarlo. Comparaba precios. Esperaba ofertas. Compraba ropa en tiendas de segunda mano. Me volví invisible para las personas que antes me consideraban parte de su círculo. Dejaron de invitarme. Dejaron de escribirme. Dejaron de seguirme en redes sociales. Y Javier, por supuesto, desapareció completamente. Me bloqueó de todo. Cuando intenté buscarlo en su antiguo spa, me dijeron que había renunciado y se había ido a otra ciudad. Nadie sabía dónde. El don nadie por el que destruí mi vida simplemente se esfumó como si nunca hubiera existido. 6 meses después del divorcio, me lo encontré. Era un sábado por la tarde. Yo salía del trabajo agotada, con mi bolso barato y mis zapatos gastados. Él entraba al centro comercial con una mujer elegante, discreta, bonita de una manera natural que yo ya no recordaba cómo ser. Nos vimos al mismo tiempo. El tiempo se detuvo. Hola, Sofía, dijo con esa voz calmada que conocía tan bien. Hola. Mi voz salió pequeña, avergonzada. ¿Te ves bien? Mentira piadosa. Yo sabía cómo me veía. Más delgada pero no de forma saludable. Ojeras. Cabello descuidado. Ropa barata. El uniforme todavía puesto porque no tenía sentido cambiármelo para ir a casa. Tú también. Y era verdad. Se veía bien. Mejor que cuando estábamos juntos. Más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Escuché que la empresa está creciendo mucho, logré decir buscando algo, cualquier cosa. Sí, ha sido un buen año. Un silencio incómodo. La mujer a su lado nos observaba en silencio, sin celos ni molestia. Solo curiosidad educada. Sebastián. Empecé, sin saber qué quería decir realmente. Yo solo. Quería decirte que lo siento. Que fui una idiota. Que cometí el peor error de mi vida. Asintió sin sorpresa. Lo fuiste. ¿Hay alguna forma? No pude terminar la pregunta porque conocía la respuesta. No, dijo firmemente pero sin crueldad. No hay ninguna forma. Eso ya terminó hace mucho. Lo sé. Solo necesitaba decírtelo. Está bien. Te creo. Hizo una pausa. Espero que estés bien. De verdad. Y esa fue su venganza final. No me gritó. No me humilló. No me recordó todo lo que había hecho mal. Simplemente siguió adelante como si yo fuera solo un capítulo cerrado en su vida, sin importancia, sin poder sobre él. Me deseó bien con sinceridad y se fue. Lo vi caminar hacia las escaleras eléctricas con la mujer a su lado, hablando de algo que los hizo reír, desapareciendo entre la multitud del centro comercial. Y yo me quedé ahí, con mi uniforme y mis zapatos gastados, con mis bolsas del supermercado barato, siendo una más entre miles de personas anónimas que trabajaban, sobrevivían, trataban de llegar a fin de mes. Han pasado 2 años desde el divorcio. Todavía vivo en el mismo apartamento pequeño. Todavía trabajo en la misma boutique, aunque ahora soy supervisora así que gano un poco más. Tengo algunos muebles decentes que compré poco a poco. Una mesa sin cojear. Un sofá usado pero cómodo. Una televisión pequeña. Ya no lloro todas las noches. Ya no reviso las redes sociales de Sebastián compulsivamente. Ya no fantaseo con que un día me llamará diciendo que me perdonó. Acepté que esa vida terminó para siempre.
A veces, cuando camino por la calle en las mañanas frías y paso frente a edificios de oficinas donde las luces se van encendiendo, imagino a Sebastián en una sala de reuniones, presentando un proyecto nuevo, exitoso, feliz. Y yo sigo caminando hasta la parada del bus con mi termo de café y mi almuerzo empacado. No tengo una gran enseñanza que compartir. No tengo un mensaje inspirador. No me transformé en una mejor persona que ahora valora lo simple. Solo tengo mi realidad. Una realidad construida sobre las ruinas de mi propia arrogancia. Sobre la creencia de que merecía todo sin dar nada. Sobre la idea de que las reglas no aplicaban para mí. Sebastián no fue cruel. Fue justo. Me dio exactamente lo que merecía. Nada. Porque eso era lo que yo había aportado realmente a ese matrimonio. Nada. He aprendido a vivir con eso. Con la vergüenza. Con el arrepentimiento. Con la conciencia constante de que tuve todo y lo tiré por la ventana por una aventura vacía con alguien que nunca valió nada. Esta es mi historia. La historia de cómo traicioné a mi esposo exitoso con un don nadie. Cómo creí que era intocable, que podía tenerlo todo, que las consecuencias eran para otras personas. Y cómo aprendí, de la manera más brutal posible, que no era especial. Que no estaba por encima de nada. Que todo lo que tenía era prestado y que podía perderlo en un instante. Esa lección me pertenece ahora completamente. Es lo único que realmente tengo. Y a diferencia de mi vida acomodada, de mi casa hermosa, de mi matrimonio, es algo que nadie puede quitarme. Porque esta caída, esta destrucción, esta vida modesta y difícil, la construí yo sola. Y es completamente mía. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a Michistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.